Excelentísimo y reverendísimos, todos los asistentes. Muchísimas gracias a la Asociación Cultural Luz de Trento por la invitación. Y como vamos apremiados de tiempo y los políticos normalmente lo que hacemos es hablar muchísimo, voy a ir directo. En un simposio internacional organizado por The Phoenix Institute y la Fundación Konrad Adenauer en el año 1995, con un título parecido al de nuestra conferencia de hoy, hace 27 años, La crisis moral de las democracias occidentales, Franz Altin Bongesau, de la Universidad de Leiden, imputaba toda la responsabilidad a la conducta y a los hábitos de los seres humanos, salvando la responsabilidad de los sistemas políticos, sociales o económicos que imperan en Occidente. Frente a esa excusa absolutoria de la democracia cristiana europea, en mi opinión, la crisis moral de Occidente no es ni solo atribuible a los hábitos y conductas humanas, ni atribuible solo a las estructuras. Vaya por delante que la situación es extremadamente peligrosa y que solo un ingenuo, un imprudente o un cobarde podrían negar la gravedad de la situación que nos ha tocado vivir. En cuanto a los hábitos o conductas humanas, cuanto podría yo decir, lo ha dicho ya, por ejemplo, el cardenal Sara, al que cito: la Iglesia no está hecha para escuchar, está hecha para enseñar. Ella es mater et magistra. Algunos han adoptado las ideologías del mundo actual con el pretexto falaz de abrirse al mundo. Sería necesario, más bien, hacer que el mundo se abriera a Dios. Estando aquí, junto a Monseñor Schneider, sería por mi parte una osadía aventurarme en el análisis de la situación de la Iglesia, la crisis posconciliar o el caos actual en que viven millones de católicos en Occidente, al ver cómo una parte considerable de la jerarquía ha asumido esa ética de la situación que sanciona la moralidad de un acto en función de sus consecuencias más o menos buenas, más o menos malas. Una considerable parte de la jerarquía que ha asumido los postulados del globalismo enunciados en los Objetivos del Desarrollo Sostenible y que permanentemente quiere congraciarse con el mainstream de las élites políticas, mediáticas y económicas. Lo vivimos lamentablemente en España, donde una parte de la jerarquía parece estar al servicio de un determinado partido político que se ha caracterizado precisamente por la constante renuncia a la defensa de los más elementales pilares de lo que llamamos cristiandad. Y es que quizás esa es la primera cuestión a aclarar. Cuando hablamos de Occidente, hablamos de Europa y de todas aquellas partes del mundo que bajo el influjo de las naciones europeas se construyeron sobre esos pilares cristianos. Sin duda, toda la América hispana, hoy bautizada como Iberosfera. En cuanto a las estructuras políticas, sociales y económicas, no se puede negar o esconder que el sistema imperante en Occidente constituye una causa eficiente de esa crisis moral. Si el Estado no tiende a la satisfacción del bien común y del bien de las personas y comunidades que forman parte, el Estado no puede luego declararse irresponsable de las consecuencias producidas. Si las élites se desentienden del bien personal de los nacionales y del bien común de la nación, las élites han de responder ante el pueblo, que ejerce ese poder soberano delegado por el Creador, como descubrió acertadamente la Escuela Española de Francisco Suárez o Francisco Vitoria, como reacción precisamente al absolutismo que se impulsaba desde el luteranismo más temprano. Acudiendo al genio de Carl Schmitt, cabe recordar que en estos últimos 5 siglos de historia europea, las élites dirigentes han ido cambiando abruptamente tanto la evidencia de sus convicciones como el contenido de sus intereses espirituales, el principio de su actuar y el secreto de sus éxitos políticos. Y con las élites han ido cambiando también la disposición de las grandes masas a dejarse impresionar por una determinada clase de sugestiones. En el siglo XVII se pasa efectivamente de la teología a la metafísica. Es Descartes declamando su famoso cogito ergo sum. Yo soy por el mero hecho de pensar. Una explosión de individualismo
y de método científico se produjo en Europa, arrinconando la verdad revelada y reduciendo la razón a mi propio pensar. El hombre se fue haciendo más chico. En el siglo XVIII la metafísica, tan cercana a la teología, es desplazada por la Ilustración, que impone ese laico y vacío humanitarismo, con ayuda de las construcciones de una filosofía de la historia bastante vulgar que llega a eso del mito del hombre bueno, salvaje, de Rousseau o Montesquieu. Habrá que citar a Kant cuando dijo: la religión se traduce en el reconocimiento de todos nuestros deberes y obligaciones a través de las escrituras divinas, de forma tal que la Iglesia pasaba a ser una mera sociedad moral que tiene por fin la realización y predicación de preceptos morales, al margen de toda trascendencia, al margen de todo misterio. En el siglo XIX las élites abrazan decididamente la imposición de lo económico-técnico. El hombre seguía achicándose a pesar de que el modelo liberal parece construirse sobre categorías propias de una teología política cristiana: soberanía, distinción de tres poderes que confluyen en un mismo poder, una permanente mutación de los principios de la que aún no se había conformado doctrina social de la Iglesia. El siglo XX fue finalmente el siglo del consumo, en el que lo económico-técnico pasa de la producción y la oferta al consumo y la demanda. Fue el siglo de la gran destrucción, el siglo de las ideologías prefabricadas, el siglo en que las élites deciden finalmente renegar de su responsabilidad. En 1968 la sociedad burguesa, liberal, capitalista, pero en aquel momento aún familiar y religiosa, se rindió. Las élites la habían abandonado. ¿Qué sentido tenía ya resistirse al deseo de poder, de placer, de dinero? ¿Por qué seguir manteniendo y defendiendo el matrimonio indisoluble y la familia natural? ¿Por qué enfrentarse a una ciencia que nos permite hacer aquello que nos dicen que no se debe hacer? ¿Por qué mantener la ética burguesa, la disciplina del trabajo y del esfuerzo, la contención en el gasto, los impuestos bajos, si el Estado ya provee de un mínimo de seguridad que te garantiza la felicidad? ¿Por qué no rendirse a la evidencia de la fragilidad humana y al deseo de lo inmediato? ¿Por qué defender lo propio y no doblegarse a lo ajeno? ¿Por qué tener hijos si nos vamos a morir mañana? Sin renunciar al triunfo de lo económico, de la utilidad y la rentabilidad, la sociedad burguesa, capitalista y liberal dejó de ser familiar y religiosa. Ser es defenderse, dijo nuestro maestro. También Burke advirtió que las batallas que se pierden son las que no se dan. A sensu contrario, Europa, el Occidente, pareció decaer, citando a Quevedo, de la carrera de la edad cansado, y no compareció en el campo de batalla. Pero en 1989 cae el muro y el otro lado también decide rendirse. ¿Por qué seguir defendiendo los intereses de la clase trabajadora si el capitalismo ha vencido y se ha mostrado inasequible en términos de riqueza? ¿Por qué mantener ese rancio internacionalismo de la octava internacional comunista si el otro bando ha creado modelos más eficientes para la destrucción de la familia y de la nación, como son las organizaciones internacionales, gubernamentales o no? Las élites de uno y de otro bando decidieron aliarse para mantenerse en el poder. A las falsas élites conservadoras y liberales el globalismo les permite ensanchar el mercado. En un mundo sin fronteras, sin identidades, sin culturas, sin tradiciones, sin folclore, todo y todos son susceptibles de convertirse en consumidores de lo mismo, la misma comida prefabricada, las mismas hamburguesas de soja, los mismos insectos. A las falsas élites izquierdistas el globalismo también les ha servido para disolver la identidad familiar y nacional del ciudadano, así como su sentido de pertenencia a una comunidad o a una fe, que durante el siglo XX fue precisamente el impedimento ejecutivo y eficiente de la imposición de su socialismo científico. El siglo XXI, si no lo evitamos, será el siglo de la aniquilación, de la que habla Houellebecq. Convertido el hombre en una partícula elemental, sin familia,
en un campo de batalla de todos contra todos. Un hombre empequeñecido, reducido a la categoría de cosa, mero consumidor, sin habilidad alguna para el conocimiento de la verdad, del bien, de la belleza, adicto al sexo, adicto a las drogas, adicto al juego. El transhumanismo, ustedes lo saben, prepara el último arreón contra el ser humano. En Occidente somos una muchedumbre de hombres aparentemente libres e intercambiables, como denunciaba ya Tocqueville en esa democracia en América, y cuyo único valor es cuánto está dispuesto alguien a pagar por él. Todo se enmascara en la libertad y en el libre consentimiento para la fijación de las condiciones del intercambio y del precio del intercambio. La cuestión gira en torno a dos ideas, desde el punto de vista político, que son excluyentes, pero que la propaganda masiva de las élites políticas y mediáticas permite que confluyan. Por un lado, la prédica constante de la imposibilidad de cambiar el mundo porque las cosas son así. ¿Cuántas veces lo han escuchado ustedes? Es que las cosas son así, es que no se puede hacer nada. Pero en línea contraria, pero al final confluyen, otra coercitiva homilía laica que dice que en este mundo, aquí en la tierra, podrá establecerse un reino de paz, de justicia, de igualdad absoluta, desaparición del hambre o de los delitos, que es sustancialmente anticristiano. El siglo XVII rompe el vínculo del hombre con la eternidad, el XVIII con la tradición, el XIX nos separa de la nación, el XX nos separó de la familia y el XXI supone o amenaza la enajenación del hombre de sí mismo, completamente. Lo prueba en España la imposición de la ideología de género, la contractualización de la familia y su conversión en esa más moderna tesis y noción de las realidades familiares. Los delitos de odio, la aceptación de un ecumenismo ateo, el globalismo apátrida, un hombre desgajado de sí mismo, de su sexo, de su familia, de su raza, de su religión, de su nación, de su dignidad. El hombre sin identidad es esa nueva figura antropológica promovida y deseada por las élites, vacío, sin familia, desarraigado de todo, de sus tradiciones, de su cultura, de su historia, de su entorno, sin sentido alguno de pertenencia, desterritorializado, siempre dispuesto a emigrar al calor de la deslocalización de la producción o del servicio. Lo relevante es si trabajas, cuánto ganas y sobre todo cuánto tiempo tienes para gastar lo que ganas, acumular, disfrutar y usar. Un hombre adormecido ante las injusticias reales, como la situación laboral que afrontan las mujeres que quieren ser madres y se quedan embarazadas, las nuevas formas de explotación laboral para una gran parte de los trabajadores en plataformas, los jóvenes ilusionados que entran en una gran corporación internacional, el abuso permanente a la infancia y a la adolescencia, a la que se le impone injustamente la obligación de decidir sobre cosas que no saben, que no pueden o que no deben. Las élites han decidido transformar el mundo, arrasarlo, eliminar fronteras, poderes nacionales democráticos, barrer culturas, aniquilar toda la trascendencia, toda identidad fuerte. Todo empezó con la guerra a lo vertical. Pero el título de la conferencia tiene dos partes. La crisis moral de Occidente. ¿Hay esperanza? Por supuesto que hay esperanza. El cuerno de Góndor ha resonado en todo Occidente. Y a su sonido se reagrupan las fuerzas dispersas y desorientadas. Como en el sitio de Viena, todas las naciones europeas han de acudir a la llamada de la civilización. Como en Lepanto, todas las naciones europeas han de acudir a la llamada de la civilización. Se hace imperativo un programa político generoso, valiente, exigente, fiel, audaz, insolente, porque hay suficientes elementos para rehacer Occidente. En primer lugar, el cuidado de la propia identidad. Como ha señalado Julián Langella, Jesucristo no era un hippie desarraigado, era un obrero enraizado en su comunidad, de estirpe conocida, que formaba parte de una familia tradicional,
que cumplió con todas las etapas rituales de la vida de un hombre de su tiempo. Nació donde debía nacer, en Belén de Judá, la más pequeña. Huyó a Egipto perseguido con su familia, pero su familia ejerció su derecho a no emigrar y volvió al lugar de su pertenencia, a sus raíces. Fue presentado en el templo. Se hicieron por él los sacrificios acostumbrados, las tórtolas. Y tuvo un trabajo estable y un lugar conocido, Nazaret. Y lloró al pensar en la caída inminente de Jerusalén, su patria, y no otra patria. Precisamente el cristianismo es universal porque es identitario. Las costumbres populares ilustran esta vitalidad identitaria salvaguardada por la fe vivida en común. Las únicas tradiciones todavía vivas en una nación como España son las de origen católico: los regalos, los Reyes Magos, las romerías de mayo, el Día del Corpus, las visitas a los cementerios en el Día de Todos los Santos. Hagámonos fuertes en nuestra identidad y en nuestras costumbres. Hay esperanza. Los niños siguen deseando y ansiando ver a los Reyes Magos el día 5 de enero de cada año. En segundo lugar, la defensa de la soberanía. La soberanía nacional puede entenderse también no como mero poder, sino como una carga, como una responsabilidad. El conjunto de potestades que detenta la nación soberana para su gobierno y administración en aras a la consecución del bien común y que se ejercen para el interés del propio pueblo que conforma la nación en un tiempo determinado, teniendo como límites la ley natural y las costumbres o tradición de la nación. Con ello, el Estado ya no aparece como ese ser omnipotente, omnisciente y absoluto, ni es fruto de un inexistente contrato social, en virtud del cual, por arte de Birlibirloque, la comunidad tiene como límites los derechos individuales. El Estado es solo una estructura jurídica, política, al servicio del bien común. En términos políticos diríamos el interés nacional, que ostenta solo, pero ha de ejercerlas aquellas potestades necesarias para garantizar el bien de las personas y el bien común, que no nace de ningún contrato social, sino de la historia, de la tradición, del martirio y de la heroicidad, y cuya legitimidad está precisamente en la defensa de la unidad, el respeto a la ley, las costumbres de la nación, y que por ello no concibe atentar contra el bien personal, ni acepta que el interés individual de tal o cual sujeto haya de sobreponerse al interés de la comunidad. Como afirmó Pío XII en su discurso a los juristas católicos el 6 de diciembre de 1953, la soberanía no es la divinización o la omnipotencia del Estado, como en el sentido de Hegel, o a la manera de un positivismo jurídico absoluto. Frente al silencio atronador de las últimas décadas, hoy hay esperanza. Hungría y Polonia exigen respeto a las decisiones de sus parlamentos, concordes a su tradición jurídica y a la ley natural. La primacía del derecho de la Unión Europea se pone en duda cada vez más por tribunales nacionales. La emergencia económica que vive Europa ha traído al debate político la urgencia de hablar de cuestiones tan relevantes como la soberanía alimentaria, la soberanía energética, que ponen de manifiesto la necesidad de autonomía de las familias y de las comunidades que forman parte de una nación. Existe hoy toda una corriente que desde la propia identidad quiere construir alianzas entre naciones soberanas, entre los partidos conservadores de Europa, o ese foro de Madrid que impulsa la Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal. Todo esto no existía hace 10 años. En tercer lugar, la salvaguardia del orden jurídico. Hay que afirmar claramente que ninguna autoridad humana, ningún Estado, ninguna comunidad de Estados pueden dar un mandato o una autorización positivos para enseñar o hacer lo que fuera contrario a la verdad o al bien. No se puede. Es preciso construir comunidades e instituciones que acojan al ciudadano, le sostienen, impulsan y contribuyen a su crecimiento personal como un deber de solidaridad compartido. Trabajadores desempleados, inquilinos desahuciados, empresarios quebrados, jóvenes desesperados. El espíritu de la modernidad les acusa de perdedores y les convierte en parias sociales, porque es el éxito, la competencia, el rendimiento y el triunfo efímero lo que la modernidad valora.
La explosión brutal de derechos subjetivos desnaturaliza el sentido del derecho. Crea un escenario de enfrentamiento social permanente. Difumina hasta la desaparición las comunidades naturales como la familia, en la que nuestras relaciones no son en virtud de derechos, sino en virtud de bienes compartidos. Por eso no pueden afirmarse derechos que atentan, dañan, destruyen o desvanecen los bienes a proteger. No puede hablarse de un derecho al aborto, ya que se opone violentamente al bien a proteger, que es la vida. Por lo mismo, por el mismo motivo no existe un derecho a mentir, ya que dañaría la verdad. Ni la libertad religiosa puede entenderse como libertad de religión, pues no puede el derecho a amparar a cualquier creencia, por cualquier cosa, por inverosímil, injusta o violenta que sea. Y no se olvide que una forma de violencia es intentar subvertir el orden social, jurídico y moral de Europa o imponer la ley islámica en Europa. No existe tal derecho. No existe derecho a prostituirse, no existe derecho a comprar bebés por encargo, no existe el derecho a cambiar de sexo, porque el bien a proteger es la propia identidad del sujeto. No existe un derecho a adoptar, porque el bien a proteger es el del niño que ha perdido a sus padres, a tener unos padres que le ayuden a crecer. Incluso el derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones no puede entenderse sino en el marco de la comunidad nacional, de sus leyes, sus tradiciones, costumbres y principios. La sentencia del Tribunal Supremo norteamericano aclarando que no existe un derecho a aborto reconocido en la Constitución americana, las leyes y programas en favor de la natalidad en Hungría, la protección de las familias en Polonia, la iniciativa de Vox en Castilla y León del latido de una mujer o del bebé en el seno de una mujer, la revuelta creciente frente a la ideología de género, los peligros del transhumanismo sexual o racial son motivos de esperanza. En cuarto lugar, el orden jurídico no puede ser ajeno al orden moral de las cosas. La protección de la vida y el cuidado de los débiles y necesitados, menores, adolescentes, mayores, enfermos, minusválidos, han de ser ejes irrenunciables de la acción política, apoyando y apoyándose en la familia y comunidades sin hurtar un solo esfuerzo y sin quitarle a la familia ni un solo ápice de su autonomía. Hay que afirmar sin temor y sin pudor que no es lícito a nuestros gobernantes entregar nuestras sociedades a la llegada masiva e indiscriminada de inmigrantes ilegales. Da igual que algunos jerarcas de la Iglesia ni entiendan ni quieran entender, comprometidos por intereses personales o políticos. Hemos de reivindicar la doctrina Hemos de reivindicar la doctrina tradicional sobre las condiciones del derecho a emigrar, que el inmigrante se haya visto forzado a abandonar su patria, que además de estar necesitado sea honrado, que la acogida esté condicionada a la posibilidad de hacer vivir a un gran número de hombres y que no se vulnere el bien común. La deportación de los inmigrantes ilegales, de quienes han sido traídos por las mafias con la colaboración de Estados extranjeros, es un deber político y moral en defensa de la comunidad. Por amor y cuidado a los nuestros. La caridad tiene un orden y empieza por los de casa. Como ya señaló Carl Schmitt, en la pugna histórica entre el cristianismo y el islam, jamás se le ocurrió a cristiano alguno entregar Europa al islam en vez de defenderla él, por amor, a los sarracenos o a los turcos. No podemos nosotros coger la luz de Trento, la luz de Lepanto o la luz de Viena que unos héroes pusieron en lo alto del monte y esconderla debajo del celemín. Es motivo de esperanza que cada vez más europeos son conscientes del peligro de las puertas abiertas, del riesgo cierto a sus vidas y seguridad, de la inconsistencia de los sistemas públicos sociales y de la creciente islamización de Europa. Cierto es que la persecución de los medios de propaganda constituye un freno notable a ese espíritu civilizatorio, pero no lo es menos que hay una minoría selecta
que cada vez sale en mayor medida del consenso progre. En quinto lugar, voy acabando, por supuesto que hay que hacerse fuertes en el principio democrático, claro, pero constituye una adulteración de la democracia, la justificación de cualquier norma a través del principio deliberativo y del principio de las mayorías. La democracia es una forma política y no es el fundamento de la libertad ni de la comunidad. En España lo sabemos muy bien porque el artículo 2 de la Constitución dice que ésta se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Cuando la democracia es la sustancia y no la forma, el principio de la mayoría se presenta como pura imposición de la fuerza. Es necesario dotar de contenido sustantivo la democracia y ese contenido no puede venir dado ni por la propia forma ni por la mayoría, sino por algo que le sea previo, preexistente y superior. La democracia exige que sus límites sean dados por el bien común, la verdad y la belleza, porque no es dado a las naciones meditar cosas vanas. Hemos de reivindicar los movimientos conservadores en toda Europa, formas de democracia participativa que se unan a las formas de representación tradicionales a través de los partidos políticos. Y por eso Vox lanza su campaña de España Decide, para que las políticas públicas en España sean decididas por los españoles, a través de un modelo de democracia participativa que es el referéndum nacional, como se hace en otras naciones y promueven otros partidos conservadores. Es esperanzador que frente a la pretensión globalizante hay un movimiento de resistencia cívica que, por lo que veo en esta sala, no es nada pequeño. Séptimo, son 8 solo. Séptimo, recordar que el Estado no provee de la felicidad. El Estado se ha de limitar a establecer, promover, asegurar que se dan las condiciones para que todos y cada uno de los miembros de la nación saquen con esfuerzo lo mejor de sí mismos. E impulsar a sus miembros y comunidades a que ellos alcancen los bienes y fines que les son propios. Las familias tener hijos, las empresas ganar dinero y pagar bien y justo a los trabajadores que con el empresario contribuyen al crecimiento de esa empresa. La felicidad no es que el Estado te pague un subsidio de miseria y te provea de un piso compartido. La felicidad del hombre se halla en la obtención de los bienes que contribuyen a su perfección. Empleo estable, vínculos de parentesco, vínculos sociales, el sentido de pertenencia nacional, la trascendencia y el servicio a la comunidad. Hay esperanza. Todos ustedes habrán oído el discurso reciente de Giorgia Meloni en Italia. Hay esperanza para seguir creciendo a través del esfuerzo y del respeto a las instituciones. Último, defendamos la tradición. Para nosotros no hay contradicción entre lo nuevo y lo viejo, porque vivimos en lo permanente. Lo de ayer, lo de hoy y lo de mañana. Y lo permanente no es ni nuevo ni viejo. Podemos recrear lo viejo con nuevos colores, con nuevas músicas, con nuevas palabras, haciendo lo nuevo. Hay esperanza, hay una generación de jóvenes audaces que se ha lanzado ya a la calle a combatir a la dictadura del consenso progre, que alza la bandera de la fe, del misterio, de la trascendencia, de la jerarquía, de la unidad, de la alegría y de la decisión. El secreto del éxito es la constancia en la persecución del objetivo, la perseverancia en los hábitos, la rectitud de intención y la eliminación de cualquier tentación de pactar con quien desea buscar nuestro mal. Y permítame, es motivo de esperanza la entereza de obispos como Monseñor Schneider, que han decidido poner la luz en lo alto del monte para que nadie se despiste y se desoriente. Muchísimas gracias a todos. La polar es lo que importa.